Recordemos ese primer día cuando teníamos que entrar a la escuela y era septiembre antes, ahora es agosto. O tal vez cuando retomamos algún nuevo puesto en una nueva empresa. Y me gustaría que visualizaran ese momento cuando nos estamos preparando justamente para salir de casa y llegar a ese lugar en particular, ¿no? Nos ponemos el uniforme que nos toca para ese día, que apenas lo planchamos el día de ayer, los nuevos zapatos, esperando que al final del día no nos lastimen un poco el taloncito, y posiblemente no logramos dormir muy bien por la emoción, ¿no? Del primer día de clase, del primer día del trabajo, y ese cosquilleo genuino de empezar una nueva aventura, que si bien es cierto en muchos de los casos no es como la primera vez, siempre es importante o siempre llama mucho la atención esta primera nueva vez que vamos a tener. Y al llegar al trabajo, al llegar a tu primer salón, que te presentas con tu jefe, que te presentas con tu maestro, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? ¿Con qué nos reciben? ¿Qué es lo que nos dice nuestro maestro dentro del salón o el jefe en la empresa? Bienvenido, ¿qué más? ¿Qué? Lo que vamos a hacer, ¿no? Recibimos lo que llamamos una pequeña inducción, ¿cierto? De cómo son las reglas en el salón de clase, qué te voy a evaluar, qué cuaderno debes de traer, si vas a traer cuaderno, qué tipo de pluma. A los pequeñitos si ya pueden escribir con pluma o se van a mantener con lápiz. En el trabajo, los lineamientos en particular que debemos de seguir, que debemos de tener en esta inducción. Y esta tarde vamos a reflexionar, como lo decía nuestro hermano Freddy, en el último de los salmos, en el Salmo 150, donde vamos a poder contestar 4 preguntas básicas en esta inducción, que para muchos de nosotros tal vez no sea una inducción, pero sí puede funcionar como un recordatorio de lo que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer a través de este salmo en particular. Y evidentemente las respuestas que vamos a tener hacia estas 4 preguntas, hacia estos 4 planteamientos. Si traen donde escribir, hermanos, yo les invito a que escriban esas preguntas y posiblemente puedan poner una respuesta en particular para cada una de estas preguntas, en donde al final de escudriñar la palabra de Dios vamos a poder hacer 3 cosas. La primera de ellas es, si la dejamos en blanco, contestarla, ¿no? En esta inducción que el Señor nos está dando esta mañana, contestar esa pregunta en particular. 2, poder completar nuestra respuesta, porque tal vez nuestra respuesta se quedó un poco corta y vamos a poder completarla. O 3, vamos a poder completamente cambiarla. Tal vez por ahí teníamos una idea errónea de la respuesta a una de estas preguntas y vamos a poder lograr tener la respuesta correcta a través de la palabra de Dios. La primera de ellas es: ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde debemos adorar a Dios? Si ya tienes la respuesta o alguna idea, crea tu hipótesis y escribe por ahí esa respuesta en particular. ¿Dónde debemos adorar a Dios? La segunda es, ¿por qué? ¿Por qué debemos adorar a Dios? La primera es ¿dónde? La segunda es ¿por qué? La tercera es ¿de qué forma debemos adorar a Dios? Ya hablamos del lugar, dónde, de la razón, del por qué, y ahora de qué forma, el cómo. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Dónde, por qué, cómo, de qué forma debemos adorar a Dios? Y la última es ¿quién? ¿Quién debe adorar a Dios? Esos son los 4 planteamientos que vamos a tener esta mañana a través del Salmo 150. ¿Dónde, por qué, cómo y quién? Y todo va referente hacia la adoración de nuestro Dios. Y primeramente vamos a orar para pedir la dirección del Señor esta mañana. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú has puesto los medios, Señor, para que nos gocemos en tu casa, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor.
Gracias porque hasta el día de hoy tu promesa ha sido con cada uno de nosotros, Dios mío. Y nos das la tranquilidad, la paz, la posibilidad, Señor, de estar en tu casa de oración, escuchando tu palabra, adorándote, Señor, y gozándonos entre hermanos, Dios mío. Te pido que apresures el paso de todas aquellas personas a quienes has invitado esta mañana a tu casa, Señor. Que prepares nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nos des entendimiento de lo alto, para que esta enseñanza que tú traes para cada uno de nosotros, Señor, quede guardada en nuestro corazón. Y el día de mañana podamos ser testimonio de que somos hijos tuyos y que solo a ti sea la gloria, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, el Salmo 150 es el cierre de este libro. Y cuando hablamos de cierre, sin duda, nos lleva pues el pensamiento a pensar en el inicio, ¿no? Para todo cierre siempre hay un inicio. Y en este libro de los Salmos terminamos con el Salmo 150, pero empezamos con el Salmo 1. La palabra de Dios en el Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y si leemos el Salmo 1 a detalle, y lo vemos con nuestra visión corta, con nuestro ojo humano, pues vamos a encontrar que parecería una contradicción, ¿no? Porque en la vida diaria, en algunos casos, vemos a veces completamente lo opuesto. Vemos a personas que hacen el bien, que no le hacen el mal a nadie, y les dan un diagnóstico de cáncer. Vemos por otro lado a personas que hacen el mal, que agreden a otras personas, y a nuestra corta visión, a nuestro ojo humano, les va bien, son prósperos en su vida. Seguramente lo hemos pensado, lo hemos visto, lo hemos vivido, y esta es una de las razones por las cuales el mundo justifica su desapego a Dios. Seguramente hemos escuchado como cristianos a otras personas que nos dicen: si así te va creyendo en Dios, así estoy mejor. Mejor así, porque así me va mejor. Creyendo o justificando que solo por ellos, solo por sus medios, se logran las cosas. Yo les hablaba de esta visión corta que a veces tenemos. Yo les hablaba de este ojo humano que no ve más allá tal vez de la propia interpretación que tenemos. Pero la palabra de Dios es clara. Y en este Salmo 1 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Posiblemente para nuestro ojo humano, esa petición que yo tengo en mi corazón, que tiene esta necesidad de ser respondida inmediatamente, no pasará, porque no es el momento en la que tengas la respuesta por parte de Dios. Pero la palabra de Dios dice que da su fruto en su tiempo. Y por otro lado, el Salmo también menciona: mas la senda de los malos perecerá. A nuestra percepción errónea de corto alcance parecería que los que hacen el mal prosperan. No sé si les llegó la notificación del Uno TV o vieron por ahí en las redes sociales una noticia reciente en los días pasados sobre un personaje, un narcotraficante muy famoso que fue aprehendido en Sinaloa.
si lograron ver las fotos, esta persona llevaba una camisa, una chamarra Gucci, llevaba unos pantalones de marca, unas botas, ¿cómo se le llaman? Estas botas de vaquero, se me fue el nombre. ¿Las cómo? Las piporras, no, las que tienen hasta casquillo de oro y así iba el Señor. Yo no lo vi así, no sé si lo cambiaron para las fotos, pero yo lo vi normal, ¿no? ¿Y escucharon o vieron dónde fue aprendido? Entre unos matorrales, escondiéndose. Posiblemente, para nuestra percepción, su periodo de prosperidad, que le habrá durado 5 años, 10 años, 15 años, antes de que se convirtiera en una persona sumamente buscada por la autoridad, comparada contra la promesa que tenemos de nuestro Dios, que es nuestra vida en la eternidad, no es nada. Esos 5, 10, 15 años que él pudo disfrutar de la riqueza que puede dar el dinero, de la riqueza que puede dar el exceso, de la riqueza que puede decir, me puedo comprar lo que yo quiera, si lo comparamos en tiempo, hermanos, no es absolutamente nada. Y la palabra de Dios dice muy claramente que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nuestro ojo tiene esa limitación, pero no Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Escuchábamos de nuestro hermano Freddy, si tú traes una carga en esta mañana, déjala delante del Señor, porque el Señor te va a responder, el Señor va a proveer. Romanos 10:17 dice, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entender por qué pasan las cosas y aceptarlas por fe nos da la seguridad de que Dios escucha y salva, de que Dios escucha y sana, de que Dios escucha y provee, porque el pueblo de Dios pone su completa confianza en Él, pone su completa confianza en Dios. ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Te sientes parte del pueblo de Dios? Si te sientes parte del pueblo de Dios, escucha la palabra que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto podemos ahora sí concentrarnos en las respuestas de esas 4 preguntas que les hice una vez que hablamos del inicio, y ahora vamos al cierre del libro de los Salmos. ¿Se acuerdan cuál es la primera pregunta? ¿Dónde? ¿Dónde debemos adorar a Dios? El Salmo 150 en el versículo 1 nos da la respuesta hacia esta pregunta. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Dios debe ser alabado en el santuario y en las alturas. En las alturas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar instrucciones que Dios da a su pueblo del tipo de lugar donde podría estar la presencia de Dios. Y son instrucciones con un detalle fino, con un detalle idóneo para poder hacer o para poder ejecutar cada una de las cosas que Dios le pedía a su pueblo. Éxodo del 25 al 27 y después el capítulo 30 muestra a detalle las instrucciones que Dios dio a Moisés.
para la construcción del santuario. Y una parte en específico que me gustaría resaltar, la vamos a encontrar en Éxodo 25:8, que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y en el versículo 9 continúa diciendo: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le da una importancia muy en particular a este tabernáculo, a este santuario, en donde se podrá gozar de la presencia de Dios. Y un poco más adelante, en la palabra de Dios, vamos a encontrar igual en el Antiguo Testamento al rey Salomón, haciendo lo que Jehová había hablado a su padre David. En Primera de Reyes 5, dice así: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en el trono, él edificará casa a mi nombre. Y entonces Salomón empieza a trabajar en este lugar, en este espacio, considerando muchísimas cosas. Adicional a la palabra de Dios, hay historiadores que nos han mencionado un poco acerca de las características de este santuario en particular, que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana con un propósito en particular. Fíjense que Salomón recurrió al rey Hiram de Tiro para que fuese el arquitecto y el guía de la obra. Es decir, buscó a un profesionista, buscó a alguien que sí sabía cómo hacerlo por la importancia que tenía este lugar en particular. También pidió ayuda a sus servidores porque, según argumentó, no habría nadie en Israel que sepa talar los árboles como ellos. El material que se utilizó dentro de este lugar era cedro. Tenían que saberlo trabajar. Salomón enviaba grupos de trabajadores al Líbano por periodos de un mes de manera rotativa. Este templo pasaría a ser el más famoso en la historia de Israel. Los historiadores comentan que los fenicios hicieron tratos comerciales con Balquis, reina de Sabá, para que proveyera con los metales necesarios. En cambio, los israelitas pagarían con sus producciones agrarias y ganaderas. Y esto también lo vemos en la Biblia, en Primera de Reyes 10 y 13. Probablemente Salomón asumió el pago de grandes impuestos por sus obras extraordinarias, como el templo y el palacio. El templo, hablando del lugar, fue construido en un lugar clave, en un lugar estratégico, en la colina del Monte Moria, Jerusalén, y de frente al oriente. ¿Para qué? Para que todo mundo pudiera visualizar desde lejos esta construcción en particular. El templo pasó de ser el punto de comunión de todos los israelitas, donde se concentró el poder político, económico y religioso de ese tiempo. Ahora, de las características físicas. El templo tenía 60 codos de largo. Revisando un poquito varias fuentes de cuánto significa estos 60 codos, pues son alrededor de 2.7 kilómetros de largo. 20 codos de ancho y 25 de alto. Tenía ventanas. Junto al muro del templo había una galería. Había habitaciones laterales alrededor. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho. El templo fue construido con piedras preparadas en la cantera. Durante su construcción no se escucharon martillazos, ni sierras, ni instrumentos de hierro, es decir, fue un trabajo completamente artesanal. La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha y por una escalera de caracol se subía al patio intermedio y del intermedio al tercero. Estaba techado con cedro. La galería de 5 codos de altura estaba unida al templo por vigas de cedro. Se utilizaron solo los mejores materiales para la construcción de este lugar. Y mencionan muchísimas más características, no los quiero aburrir con esta parte. Lo que quiero que analicemos en esta parte en particular, adicional a estos dos ejemplos de ese lugar que Dios dispuso para adorarle. Ahora sabemos que Dios
habita en su pueblo. En Mateo 18:20, Jesucristo dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y toda esta larga descripción que les hago es básicamente por la respuesta. ¿Dónde debemos adorar a Dios? La respuesta a esta pregunta es enfática. Dios debe ser alabado en su santuario y en las alturas. No busquemos justificación del por qué te ausentas de la casa de Dios. Este espacio, si no bien fue construido por cedros, si Dios puso en el corazón de varios hermanos, algunos de ellos están ya en la presencia de Dios, la disponibilidad y los medios para poder construir su casa, para poder construir los muros, para poder construir la losa, en donde el día de hoy estamos sentados. Es equivocado buscar justificaciones por las cuales nos ausentamos el día del Señor, porque no hay una válida ante la verdad de la palabra de Dios. Vivimos una pandemia que nos obligó a estar en confinamiento, una pandemia que por regulaciones de salud hizo que las puertas de este espacio, de este templo, fueran cerradas. Dio entendimiento, dio inteligencia a algunos hermanos para poder solventar esta situación mientras podíamos regresar a la iglesia. Dios puso los medios para que fuera a través de las poderosas redes sociales que pudiésemos compartir la palabra de Dios. Y las redes sociales llegaron, se quedaron y se quedarán, porque ya para cada uno de nosotros es bien común ver el celular aquí que hace las transmisiones para Facebook y después podemos verlo en YouTube y cosas por el estilo. Vino a resolver una situación en particular, pero no viene a cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es inamovible, es constante y no cambia. ¿Dónde debemos adorar a nuestro Dios? Aquí, hermanos. Sí, si me siento un poco mal, evidentemente no voy a querer contagiar a los hermanos, puedo verlo a través de las redes sociales, pero que ese no sea la justificación del por qué no voy a la iglesia el día del Señor. Que esa no sea la justificación del por qué no estoy cada domingo compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos, gozándome con ellos, cantándole al Señor. Sí, es muchísimo más cómodo estar en la sala de mi casa con el café en mi mano, ¿no? Y diciendo o intentando justificarme, no, pues es que no quiero contagiarme, ¿no? Pero el sábado en la tarde sí me fui al cine, ¿no? El viernes sí fui al súper, sí fui a hacer mi súper porque pues tengo que comer, ¿no? El domingo pasado o el sábado en la noche sí recibí a mis familiares en mi casa y hasta les preparé cafecito y todos estuvimos sin cubreboca y nos abrazamos porque era el cumpleaños de no sé quién. No justifiquemos, no vamos a encontrar justificación alguna para ausentarnos del lugar santo. Aquí, en la casa de Dios, es en donde debemos adorar a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Ahora vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es: ¿por qué debemos adorar a Dios? En el Salmo 150, en el versículo 2 dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y parecería una respuesta fácil de elaborar, una respuesta fácil de contestar, ¿no? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Dios es verdad. Mateo 4:10 en la segunda parte dice: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Que nuestra presencia en las redes sociales te invite, te lleve a mantenerte en comunión con tu iglesia. Y no solo los mensajes de Nueva Vida, hay otros, muchos buenos mensajes en la red que durante la semana podemos escuchar. Mientras hacemos ejercicio, mientras los que hacen ejercicio, mientras vamos manejando, mientras vamos de camino a la escuela, que esas redes sociales que se van a quedar nos ayuden a tener esa comunión con nuestro Dios en el resto de la semana. Y esta versión de la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es porque debemos adorarle conforme a una comprensión clara de quién es Dios. Dios no quiere que alabes sin tener los motivos correctos, o no entendiendo, comprendiendo los motivos correctos para poderle alabar. Este versículo habla de la grandeza de Dios. Alabadle por la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Lo podríamos comparar? ¿Podríamos comparar su grandeza? No hay nada que pueda compararse con la grandeza de Dios. Cuando cantamos esa bonita alabanza de cuán grande es Dios, entonamos frases como día a día Él está y el tiempo está en Él. Principio y el fin. Así es la grandeza de nuestro Dios. Él es el alfa y el omega. No hay nada que se compare a su grandeza y por ello debemos adorarle. Esta porción de la palabra también menciona proezas. Alabadle por sus proezas. Y en la palabra de Dios encontramos muchísimos ejemplos de esas proezas, ¿no? Pero solo quiero hablar de dos chiquitas. La primera de ellas la vamos a encontrar y vamos a ver muchos detalles de ella en Génesis. Y hablo de la proeza de la creación. Así de chiquita, ¿no? Nada más. La proeza de la creación. Y la segunda, que la vamos a encontrar a mucho detalle en el Nuevo Testamento, es la proeza de la redención. Así de chiquita también. Él nos da vida y después nos salva para vida eterna. En su plan perfecto. Debemos adorarle por sus proezas, porque Él nos dio vida y en su plan perfecto nos ha dado vida eterna, porque somos el pueblo de Dios. Porque nosotros somos quienes necesitamos conocer la verdad. Dios no necesita alabanza para su vanidad, sino que somos nosotros quienes lo requerimos para reconocer la verdad. ¿Amén? Pregunta número 3. ¿Cómo? ¿De qué forma debemos alabar a Dios? Del versículo 3 al versículo 5 vamos a encontrar la respuesta muy en particular. La Biblia dice así: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. De manera textual, estos 3 versículos nos dicen que la alabanza se dará en su santuario a través de canciones ejecutadas por todo tipo de instrumentos musicales. Así es el cómo. Pero para poder darle la alabanza que nuestro Dios merece, no solo tiene que ver con un instrumento musical, no solo tiene que ver con una guitarra, con un bajo, con una batería, con platillos, con el pandero, con la voz, sino también con quién lo está ejecutando. ¿Cómo debemos prepararnos para dar esta alabanza a nuestro Dios? Romanos 12:1
está Pablo dirigiéndose al pueblo de la siguiente manera, como parte de los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Imagínese, hermana Ramona, que yo le digo: hermana, acabo de conocer a su hijo Alfredo. No, hermana, yo creo que usted está súper orgullosísima de él. Fíjese que me llamó mucho la atención que es un hombre alto, ¿como cuánto me dirá? 1.95, ¿no? Yo lo vi como de 1.95. No, hermana, yo lo vi como de 1.95. Y su talento para tocar el piano, hermana, es fabulosísimo, ¿no? De verdad, yo quisiera tocar como él. Sin duda estoy sumamente seguro que usted está orgullosa, que a pesar de que Freddy se convirtió a la fe hace apenas, ¿cuántos? ¿2 años? ¿3 años? ¿No? Está al frente de muchas cosas dentro de la iglesia, ya hasta está pensando en sentar cabeza. Porque fíjese que me estaba comentando que piensa casarse con esa hermanita con la que ha salido en los últimos meses, hermana. No, yo creo que usted está orgullosísima de su hijo, ¿no? Sí. ¿No? Ya lo dudó la hermana, ¿no? ¿Y ese quién es? Por más maravillas que yo le cuente de su hijo a nuestra hermana, los elogios no tendrán importancia. ¿Por qué? Porque todos ellos hablan de otra persona que evidentemente no es Freddy. Lo siento, Freddy, ya te perdiste de toda la descripción. Y a veces es similar con respecto a Dios y nosotros. Él solo nos llama, Él no solo nos llama a amarlo, a cantar con todos los instrumentos musicales y decir cuán grande es Dios. Si por otro lado dejamos en casa, ¿no? Vamos a la iglesia, pero espérame tantito, voy a prender la veladora para ese milagrito que pedí, ¿no? O dejo al San Juditas Tadeo volteado porque me va a hacer el milagrito. O tantas otras doctrinas erróneas que usualmente anteponemos. Debemos amar la verdad acerca de Él. En 2 de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para darle una adoración correcta, debemos conocer con mayor exactitud esa verdad. Y esta verdad solo se va a hacer a través de su palabra. Será más genuina nuestra adoración, será más genuina nuestra alabanza. ¿De qué forma debemos adorar a Dios? Se puede presentar en 2 conceptos clave en la vida cristiana. Estos 2 conceptos clave son la teología y la doctrina. ¿Qué significa teología, hermanos? ¿Se acuerdan? El estudio. La teología es el estudio de Dios, el concepto de Dios como resultado de ese estudio. Por lo tanto, todo cristiano es teólogo. Aquí la única pregunta es: ¿qué tan buen teólogo eres? ¿Qué tanto conoces la palabra de Dios? Y la doctrina significa, la teología es el estudio, la doctrina es lo que se enseña. La doctrina es todo lo que la Biblia enseña sobre un asunto en particular, sobre la adoración, sobre la santidad, la iglesia, los dones espirituales. Estas 2, la teología y la doctrina, es el cómo adoradle. Tito 1:9, en la versión de Dios habla hoy, dice, cuando Pablo está hablando con Tito, le dice: debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. En estos tiempos necesitamos, como lo hemos estado escuchando en los últimos sermones, estar
llenos de la palabra de Dios, ser conocedores de la palabra de Dios, escudriñarla para todas aquellas falsas doctrinas que tocarán a nuestra puerta, que están tocando a nuestra puerta, y poder tener palabra para estar firmes en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, porque somos teólogos y porque doctrinamos de la manera adecuada. Finalmente, debemos adorar a nuestro Dios usando los talentos que nos ha dado. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con estos talentos en particular, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, en el deporte, en cualquier talento que Dios te ha dado. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dando lo mejor. Porque tenemos que recordar para quién hacemos estas cosas. No las hacemos para el jefe, no las hacemos para el maestro, no las hacemos para que mi mamá no me regañe, para que mi papá me diga, bien, lo hiciste bien. No. ¿Para quién lo hacemos? Para el Señor, para Dios. Si practico un deporte, no lo hago para que mi entrenador no me regañe, no lo hago para ganar una medalla. Eso va a ser la consecuencia lógica de mi esfuerzo, sí y solo si Dios lo quiere. Hago ese deporte para darle la gloria a Dios porque es el talento que me dio. Y aquí, hermanos, viene una invitación en particular. Si no estás dando el 100 en todas las cosas que emprendes, hay que recordar que podemos corregir, que podemos rehacer, que podemos reinventarnos otra vez para sí o sí dar ese 100 de nuestra parte. Sin duda, debemos de poner estos talentos en la obra del Señor en Nueva Vida. No porque veamos que ya alguien más lo hace, digamos, pues esa parte ya está cubierta, yo mejor me quedo aquí sentadito y veo cómo lo hacen. Porque el trabajo en la obra del Señor es enorme, es inmenso. O porque no te cae bien el hermano que está a cargo, por eso no levantas la mano y dices, yo también lo puedo hacer. Solo te quiero recordar dos principios en particular. Número 1, el talento que tenemos es gracias a Dios. Y número 2, la ejecución de dicho talento es para darle la gloria a Dios. No es para darle la gloria al pastor, al hermano, a la hermana. Porque si entendemos esta parte, entonces nos vamos a quitar ese gran obstáculo que a veces no nos permite levantar la mano y decir, sí, yo quiero ser diácono, sí, yo quiero ser maestro, sí, yo quiero evangelizar, sí, yo quiero hacerme cargo de la limpieza, sí, yo quiero, porque es un talento que Dios nos dio y es un talento que debemos de poner a trabajar. En los próximos meses, hermanos, verán mucho trabajo dentro de nuestra iglesia, porque es una visión diferente hacia dónde debemos de llevar nueva vida en los próximos meses, en los próximos años. La palabra de Dios nos invita a que esos talentos los pongamos a trabajar y ponerlos a trabajar en la obra de Dios. Intégrate, no lo dudes, y hazlo con profesionalismo. Hazlo dando el 100. Hazlo recordando que ese esfuerzo en particular no es para ti, no es para los de al lado, es para darle la gloria a Dios. Y finalmente, la pregunta número 4. ¿Quién debe adorar a Dios? Una pregunta que tiene una respuesta sencilla, pero que conlleva una enorme responsabilidad para cada uno de nosotros como el pueblo de Dios. Y me gustaría que buscáramos todos en Génesis 2, versículo 7, lo encontráramos en nuestra Biblia y nos pusiéramos de pie, hermanos. Una vez que lo tengan. 2:7.
Amén, hermanos. La palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sin Dios, la vida no tiene gracia. En la versión Dios habla hoy, la respuesta dice así: ¿quién debe adorar a Dios? Que todo lo que respire alabe al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por la palabra que traes para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos das talento, Señor. Nos das talento que evidentemente no merecemos. Pero es un talento, Señor, que yo te pido que tú afines, que tú mejores, que tú nos permitas, Señor, llevarlo a un profesionalismo tal que sea digno de darte la gloria, Señor. Sea digno de darte en todo momento, Señor, la gloria. Te pido, Señor, que nos permitas recordar estos 4 principios. Debemos adorarte en tu casa. Debemos adorarte, Señor, recordando tus proezas, dándote la gloria porque eres grande, Señor, porque no hay nada tan grande como tú. Debemos hacerlo, Señor, sí, con cualquier tipo de instrumento musical, pero lo más importante, preparándonos, Señor, para darte la honra, para darte la gloria, conociendo tu palabra, recordando, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en cada uno de nuestros alientos, Señor, en cada uno de nuestros suspiros, permítenos, Señor, adorarte. Permítenos, Señor, que cada criatura de este mundo te adore al respirar. En el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús, así te lo pido, Señor, y así te agradezco todo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias a Dios, porque toda nuestra vida debe de adorar al Señor. Toda nuestra vida, en todo cuanto hagamos. Bien, vamos a seguir con esa adoración, poniendo en nuestro alfolí las ofrendas y los diezmos. Y vamos a orar y vamos a pedir a los hermanos que pasen para orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, porque aparte de tener la bendición de escuchar tu palabra, aparte de tener la bendición de darte alabanza, aparte de tener la bendición de orar delante de ti, ahora vamos a tener la bendición de poner nuestras ofrendas y nuestros diezmos en los alfolís. Gracias, Padre. Gracias porque tu pueblo tiene todas estas oportunidades que tú nos das. Las ponemos en tus manos, Señor, estas ofrendas, y te pedimos que nuestra hermana Ruth sea bendecida con sabiduría para administrar estas ofrendas y estos diezmos. Gracias, Señor, por escogerla para tenerla como administradora de estos dineros. Gracias, Padre. Y nosotros vamos a repetir en tu nombre este texto que es de promesa, que dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Adelante, hermano. Vamos a pasar, van a dar la bendición. Nuestros hermanos pasan a dar la bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú nos das la vida. Gracias, Señor, porque vemos tu mano poderosa en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar. Y vemos, Señor, que tu promesa
de que tú en todo momento provees de cada una de las necesidades que nosotros como simples humanos podemos tener. Te pido, Dios mío, que tú guardes nuestra salida de esta tu casa, Señor. Que tú nos permitas que cuando nos retiremos, Señor, llevemos un espíritu de paz, de amor, con fuerza recargada, Señor, después de este alimento que tú nos has dado. Que nos permita, Señor, gozarnos como hermanos. Que nos permita, Señor, vivir en comunión en nuestra casa, Señor, con nuestros vecinos. Y que de la misma manera también nos permitas ser testimonio que somos tu pueblo. Y que de esa manera, Señor, podamos cumplir nuestra responsabilidad de compartir tu palabra en todos los lugares y en todas las naciones. Te pido, Señor, que tú nos guardes en esta semana, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, la necesidad de buscarte en todo momento, la necesidad de escudriñar tu palabra, la necesidad de leer la Biblia, Señor, durante la semana. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios mío, por las necesidades que tú también cubrirás. Te pido, Dios mío, que si en algún hermano existe una necesidad en particular, tú seas para cada uno de ellos. Que tú sanes nuestro cuerpo, Señor, que tú cures cualquier dolencia que tengamos. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.